Hola, a continuación hablaremos un poco de lo que han sido los sistemas de enjuiciamiento criminal que han existido a lo largo de la historia. Hablaremos un poco de su origen, su evolución, sus características principales, el sistema de enjuiciamiento en Colombia y una comparación entre estos. Nuestro grupo está conformado por el compañero Aristóteles Mosquera Murillo, Marlene Janet Quejada Murillo, quien les habla, estudiantes del noveno semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Chocó. Bueno, para hablar de los sistemas de enjuiciamiento criminal es preciso crear o definir estos sistemas de enjuiciamiento criminal como un conjunto de instituciones, normas, procedimientos y autoridades que intervienen en la impartición de justicia en un país. También de manera personal podría decir que el enjuiciamiento criminal o los sistemas de enjuiciamiento criminal es la forma que los estados adoptan para hacer efectiva la ley penal en su país, en su territorio. Entonces vemos que los sistemas de enjuiciamiento criminal de cierta manera son como la fuerza que tienen los estados para hacer o para aplicar esta ley penal. Los estados históricamente han atravesado por diversos tipos de enjuiciamiento criminal. Entre estos tenemos el sistema inquisitivo, el sistema acusatorio y el sistema mixto. De cada uno hablaremos un poco de su origen, sus características y una comparación entre estos. Tenemos entonces el sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo nos remonta a la antigua Roma y su nombre también nos recuerda a la época de la Inquisición, donde la religión y el Estado se fundieron, es decir, eran uno. En este sistema inquisitivo, el poder recaía en cabeza del monarca. Este era quien tenía la facultad para decidir y administrar también la justicia. Todo esto, el poder en manos de una sola persona, podría traer consecuencias al proceso, lo cual se evidenció en que esto le limitaba al acusado las posibilidades defensivas. No existían muchos recursos o no existían recursos. En este sistema inquisitivo también la búsqueda de la verdad justificaba cualquier medio, por lo que se aceptaban los medios de tortura como el medio para conseguir confesiones. Se tenía la confesión como la reina de las pruebas por ser la más asequible. En este sistema inquisitivo, como lo manifesté anteriormente, al no tener un respeto por la vida, por la dignidad del acusado, se vulneraban mucho los derechos humanos de este. Y también podríamos decir que se tenía al acusado como un objeto dentro del proceso. Solamente se le consideraba un objeto, una parte, por la culpabilidad que se le tenía a este dentro del proceso. Bueno, otra precisión importante del sistema de enjuiciamiento criminal inquisitivo es que el fin de este era la persecución penal pública de los delitos, con la característica de obligatoriedad, el deber del ejercicio. Es decir, en este sistema se perseguía sí o sí al acusado. Se debía proteger los derechos y se debía obligar al cumplimiento de la ley penal. Otras características principales también es que el procedimiento o el proceso podía iniciarse de oficio por el juez. El juez protagonizaba, acusaba, investigaba, controlaba y decidía. Todo esto en manos de una sola persona. Es burocrático, escrito y lento.
este proceso, este sistema inquisitivo. El proceso en su primera parte se llevaba de manera secreta y la falta de contradicción entre la defensa y la acusación a la hora de producir una prueba. Esto debido a los medios que se utilizaban para sacar de pronto la verdad, ¿no? O las confesiones. Otras características importantes del sistema inquisitivo tenemos es el escaso valor de la persona humana individual frente al orden social, como les había manifestado anteriormente, que se tradujo al procedimiento penal y se redujo al imputado a un mero objeto, como les decía, de investigación, con lo cual perdió su consideración como sujeto de derechos. Continuando entonces con el sistema de enjuiciamiento criminal acusatorio, podemos decir que este tiene su origen en Roma y Grecia. Esta forma de enjuiciamiento criminal se introdujo o dominó la mayor parte del mundo antiguo. Y introdujo muchos cambios a diferencia del sistema inquisitivo. Este sistema acusatorio ya no se hacía de manera unitaria, sino que en este surge el juicio, el cual tiene intervención del ofensor y de un árbitro. Este árbitro es el Tribunal Popular, el cual está conformado por personas de la misma comunidad. Y ante esto se dirime este proceso. Estos son quienes deciden. Principalmente lo que se busca es una solución a este conflicto, mas no se investiga a fondo sobre la verdad que lo originó, sino que se busca la solución al mismo. Otro cambio que introdujo este sistema acusatorio, otra característica importante de este sistema acusatorio, es que en se da una sola audiencia, o sea, una sola audiencia de manera oral, y en esa sola audiencia se deben dirimir todos y cada uno de las cuestiones dentro del proceso. Los procesos penales son tramitados públicamente en este sistema acusatorio. Desde el primer momento de la investigación, el sindicado conoce de los delitos a los cuales se enfrenta. Las autoridades tienen sus competencias y atribuciones cada una. Ya no se está en cabeza de una sola persona el poder de investigar, decidir, no. Ya, cada autoridad tiene su función establecida. El tribunal de decidir y las partes dentro del proceso. Otro cambio u otra característica importante de este sistema es que es un sistema que posibilita o permite, respeta un poco más los derechos humanos del acusado, porque como veíamos en el anterior, no se tenía un respeto hacia la dignidad humana del acusado y se podía hacer uso de cualquier medio de fuerza para conseguir la verdad o para conseguir pruebas que pudieran aportar significativamente al proceso. Otra precisión que podríamos hacer de este sistema acusatorio es que es un sistema altamente contradictorio, ya que le permite al acusado ejercitar plenamente su derecho a la defensa. Ya en él encuentra alguna posibilidad ante la cual pueda acudir para defender su derecho, para defender su inocencia. Otras características importantes que tenemos en el sistema acusatorio es la división de poderes ejercidos en el proceso. Como les explicaba anteriormente, ya no en cabeza de uno, sino en cabeza de varios. El acusado es el acusador quien persigue plenamente y ejerce el poder requiriente. Es decir, que en el acusador perseguía penalmente al sindicado. Y aquí es importante decir de que a diferencia del sistema inquisitivo,
En este sistema acusador solamente la víctima es quien puede iniciar el proceso. Otra característica es que el imputado es quien puede resistir la imputación y puede ejercer el derecho de defensa, puede defenderse. El tribunal es quien tiene en sus manos el poder de decidir, como les había explicado anteriormente. Entonces vemos que hay una gran diferencia entre el sistema inquisitivo y este sistema acusatorio. Continuando, entonces tenemos el sistema mixto. Ante este sistema mixto, como su nombre lo indica, nos da a entender que contiene características del sistema acusatorio y del sistema inquisitivo, pero que también introduce mejoras ante estos dos sistemas. Este sistema mixto surge en Francia luego de la Revolución Francesa y un cambio significativo que da este sistema mixto es que el proceso se divide en dos etapas. La primera etapa es la etapa de instrucción. Esta primera etapa es de naturaleza escrita y es dirigida por el juez de manera secreta. La segunda etapa es la etapa del juicio o plenario y esta es de naturaleza oral, de manera pública frente a un tribunal. Otra característica importante de este sistema es que al sindicado se le puede privar de la libertad antes de su acusación. Este es un cambio o una diferenciación de los demás sistemas del sistema inquisitivo y del sistema acusatorio. Otra característica que cabe destacar es que formalmente reconoce la división de funciones, ¿no?, entre las partes procesales. Sin embargo, en la práctica existe una confusión de funciones entre el fiscal, el juez, el instructor y el juez de sentencia. Entonces acá vemos que en el sistema mixto hay una variedad de intervinientes dentro del proceso, a diferencia de los anteriores que no tenían tanta participación. Acá ahora hay un juez, hay un fiscal, hay un juez de sentencia, entonces vemos que las funciones se dividen en mayor medida. Pero a pesar de esto, existe una confusión de poderes o una confusión de deberes. La instrucción puede iniciarse de oficio, es decir, el propio juez puede iniciarla sin perjuicio de lo que haga el fiscal o el querellante, ocasionando que el juez pierda su atributo esencial de imparcialidad, además de ocasionar la sobrecarga del sistema de la administración de justicia. Entonces, como vemos aquí, en este sistema mixto, el juez puede comenzar puede comenzar la actuación procesal y esto genera de pronto una imparcialidad a la hora de dirimir el proceso o de tomar una decisión por el conflicto de intereses que se puede generar aquí en esto. Entonces, estos son los sistemas de enjuiciamiento criminal que hemos visto y que hemos conocido a lo largo de la historia, sus principales características, su origen. Espero que haya sido muy de su agrado y que se hayan sentido muy bien. A continuación, entonces, los dejo en manos de mi compañero Aristóteles Mosquera Murillo. Buenos días, mi nombre es Aristóteles Mosquera. Ya mi compañera Margin hizo su intervención explicándonos los diferentes sistemas de enjuiciamiento penal, el inquisitivo, acusatorio y el mixto. Yo voy a hablar, digamos, de la aplicación de ese sistema de enjuiciamiento en nuestro país. Y es importante recordar que en nuestro país existieron sistemas con tendencia inquisitoria, que fueron cediendo esos espacios cuando ya no reconocen esos derechos fundamentales en la Constitución, y a su vez que deberían ser reflejados en un proceso penal. Y esto hasta que se concluyó por vía jurisprudencial
que la constitucionalización de ese proceso, ¿sí? Bueno, para la estructura de este sistema penal acusatorio, yo quise traer a colación, digamos, las características básicas de otros dos sistemas procesales penales, que es el anglosajón y es el continental europeo. Pero debo de decir que la Corte Constitucional dice que en la interpretación de este nuevo Código Penal hay que tener en cuenta esa premisa que la estructura del mismo fue adoptada mediante el Acto Legislativo 003 del 2002 y no corresponde exactamente a ningún modelo puro, ¿sí? Este sistema acusatorio americano y europeo tiene unas características propias que presentan nuestro sistema procesal penal también, que podría ser tenidos en cuenta como elementos de juicio, como elementos de apoyo, como elementos de conocimiento para que nuestro nuevo sistema sea un poco entendido. También hablando entonces de este sistema europeo, este modelo procesal penal, si bien presenta ciertas particulares, se rige por ciertos principios comunes del el sistema acusatorio, como lo vamos a ver. Entonces nos dice, por lo menos en algunos países la fiscalía hace parte de la rama judicial, por lo menos en Alemania. Por el contrario, es una autoridad, digamos, independiente, es decir, no hace parte ni de la rama ejecutiva ni de la rama judicial. También nos dice que la fiscalía no puede ser equiparada de manera alguna al juez, pero tampoco es una autoridad administrativa, ¿sí? También nos dice que el fiscal no es parte del procesal, allá por lo menos en el sistema alemán, nos dicen eso. Todas las actuaciones del fiscal tienen que ir en virtud del principio de legalidad. Entonces nos dice que el fiscal no puede ser obligado por su superior jerárquico a sostener una acusación. Eso también nos dicen que eso no aplica ya. También existe una clara distinción entre las funciones de acusación y juzgamiento, y es un órgano distinto. O sea, eso está en órganos distintos. Y resulta que es un funcionario independiente el que actúa, y este tiene que ser imparcial. También dice que hay unos principios básicos del sistema de la Corte Europea, que la igualdad de armas, hay igualdad de armas, ¿sí? O sea, igualdad de armas. Y este juicio está regido por la oralidad, la pluralidad y también por la serenidad. Tiene que estar. Esas son unas particularidades, digamos, unas características. Ya hablando del sistema anglosajón, es la misma corporación la que señala los aspectos importantes. ¿Sí me entiendes? Es la misma corporación. Entonces dice que los fiscales federales son funcionarios del Poder Ejecutivo y directamente el fiscal general de los estados, ¿sí? Entonces, todas las órdenes que son emitidas deben de ser por los jueces con base en una causa probable. Eso es lo que nos dicen que en ese sistema. También nos dice que en este Código Procedimiento Penal de los Estados Unidos prevé la causa formal. ¿Qué quiere decir? Que hay un jurado que es integrado por ciudadanos y el fiscal debe de presentar evidencias al mismo. Eso nos dice esa cuestión. Hay unos términos para realizar, digamos, las audiencias. Son 15 días de que debe realizarse la audiencia. En este código de procedimiento, el fiscal debe describir, digamos, a la defensa no solo las pruebas informales, sino que también todas las exclusivas que tengan que ver con las evidencias del acusado, todas las pruebas.
El juicio aquí también es oral y es público, el juicio es oral y es público. Y también se trata de un proceso que es adversarial entre dos partes, para que ustedes tengan en cuenta. Ya mirando entonces después de tener esas características, digamos, de estos dos sistemas, ya entramos directamente, digamos, al proceso penal colombiano, que este tiene sus características, que es la oralidad, la gratuidad, la legalidad, la diferenciación escrita, también la investigación, el control, las garantías y el juzgamiento, la publicidad, la inmediación y la celeridad, todo eso que más, la contradicción, igualdad de oportunidad para las personas, un juez garante, ¿sí? Y los principios de oportunidad, que eso es lo que vemos entonces, ya teniendo esas características, vemos que la naturaleza de nuestro sistema de enjuiciamiento penal colombiano ha sido desarrollado prácticamente jurisprudencialmente, especialmente a partir de la Constitución del 91. También nos dice que por allá por los siglos XIX, digamos en la Constitución de 1886, era más importante y eficaz la ley. Y eso lo determinaban, digamos, en el artículo 52, donde ordenaba la inclusión en un título de los derechos individuales y las garantías sociales como un título preliminar en el Código Civil. Pero también nos dice de que en esa constitución llamada Constitución de Río Negro, donde buscaban como la derogación digamos, de esos discursos o de esas normas, y para que dejaran de existir. Pues hasta el momento, de acuerdo a lo que leí, ninguna ley ha sido derogada por ese medio que se estipula. Entonces nos decían que la Constitución es una norma jurídica que tiene unas proyecciones políticas y que no son, digamos, suficientes todos los razonamientos jurídicos, y que son necesarios traer otros elementos políticos, axiológicos, culturales para poderla digamos, entender. Y también nos dice que por el contrario, esta Constitución es temporal y está sujeta a muchos cambios, ya que lo que dicen es que las generaciones futuras no están obligadas a organizarse como estamos organizados nosotros ahorita presentes, ni hacerlo como las anteriores, o sea que debe ir existiendo unos cambios. Entonces, se dice que todo derecho penal, cuando está permeado por la Constitución como la nuestra, que lo que busca es garantizar los bienes inherentes a las personas y todos los derechos de esas personas, ¿sí? Y derechos fundamentales que tenemos de todos los asociados. También esas libertades que ya han evolucionado, ¿sí? Todo eso lo que hace es que sobre esos derechos humanos y para avanzar hacia ese estado de social de derecho, que fue, digamos, cuando en 1948 que se da la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Entonces, nos dicen que esa Constitución no es la única que podemos tener como carácter o carácter de, digamos, o cantera para extraer todos esos bienes inherentes a las personas y a la protección de las personas, ¿sí? Porque también existen unos tratados y estos ayudan y son emanados y los cuales fueron acogidos en nuestro ordenamiento y hacen, digamos, hacen parte de ese bloque de constitucionalidad
para poder garantizar esos derechos. Entonces nos dice que esa relación que hay entre la Constitución y el derecho penal no se puede imaginar, no puede uno tenerla en cuenta o imaginarla por separados, no. ¿Por qué? Porque ambas son, digamos, la una es inspiradora de las políticas que se están consagrando ahí mismo. Y la otra es la senda de, digamos, para la creación de las normas penales y la interpretación y aplicación que se debe hacer de la conformidad de todos esos pensamientos contenidos axiológicos. Por eso en nuestro artículo 29 de la Constitución nos dice que hay un concepto, digamos, un concepto de proceso judicial que dice que es el conjunto de actos que deben agotarse y que son necesarios para adoptar una decisión en un conflicto y declarar una situación o reconocer un derecho. Debido a esto, existe, digamos, unos actos donde al imputarle a una persona se desarrolla todo esto ante un juez, cuando se le imputa a una persona, y debe observarse por medio de las formas propias de cada juicio, ¿cierto? Nos dice entonces que es allí donde fue ese acto administrativo que introdujo entonces una marcada tendencia acusatoria en el proceso penal, que bien tiene por objeto la protección de los bienes jurídicos de nosotros como personas, y también tener un orden justo, el cual está consagrado, digamos, en el preámbulo de la Constitución, que también hay unas garantías, y lo que busca es fundamentalmente que las víctimas se haga justicia, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones o esas premisas de ese acto legislativo es donde se da, digamos, las facultades judiciales a la Fiscalía General de la Nación, digamos, en eventos que son eminentemente excepcionales. Y también nos dicen que la base del sistema acusatorio colombiano se encuentra en los principios y en las normas rectoras que lo rigen y en su estructura. Muchas gracias.